tablas de cálculo y el uso de la herramienta Solver. ¿Ya? Esto respecto a Excel. Hoy nos adentramos a lo que es el tema 3, en lo que yo lo he separado, y en esta parte ya sí es el análisis de algoritmos. Hacemos la admisión correspondiente a la segunda parte, al día martes, y a partir de ahora nos quedamos con los que están. Entraron justo a tiempo. Ok, entonces, esa es la tarea que, de acuerdo a la diapositiva que hemos hablado, que tienen que hacer por grupo. ¿Por qué lo he hecho así esta parte? Y va a ser así a partir de ahora. La parte práctica, que es lo que más nos interesa, la hemos visto en clases para todos los ejemplos que están por grupo, pero ahora ustedes van a resolver, por ello van a tener previa publicación de los ejercicios y los van a explicar en grupo, aquí en la clase. Es decir, el grupo que le toque, ¿no es cierto? Ese día, de hecho, todos tendrían que estar preparados. Voy a analizar la situación de que los grupos estén, de que los grupos sean numerados. Vamos a ver eso. Entonces, ¿en qué consiste? Descargan el enunciado, resuelven previamente el ejercicio y de tal forma que el día jueves al sorteo podemos decir, a ver, el grupo de Juan Camacho comienza con el primer enunciado. Juan tendrá que agarrar, se le va a compartir su pantalla y explicar, no se tiene esta serie de datos. Para poder hacer la estimación, hacemos primero este paso antes de poder hacer el cálculo. Debemos armar esta fórmula en la primera línea. Armará la fórmula mostrando ahí. ¿Por qué les decía concreto y directo al grano? Porque no nos vamos a poner a analizar de que si era azul o si era verde o si era negro. ¿No es cierto? El problema está planteado, el algoritmo está dado y el punto es cómo tenemos que aplicarlo o resolverlo en Excel, en caso, para el tema número 2. Como yo he hecho, les he publicado un video, ¿no es cierto? Sobre una tabla programa. Similar a él. Pero en este caso, el grupo tiene que explicarlo aquí. Ya parte de la valoración van a ser los propios compañeros, como les decía, los que diserten en ese momento pueden crear una pregunta para la sala, qué sé yo, diciendo, a ver, ¿por qué la fórmula de la columna tantos es relativa y no absoluta? Pueden hacer en la sala y quien esté en la sala lo dirige. Si no hay algún voluntario, bueno, pueden citar su nombre, de hecho, de los que no están en el grupo. Ese es el objetivo. Uno, ¿por qué? Porque primero tenemos que hacer práctica. Y la forma de hacer práctica en este caso, es de que todos intenten resolver de tal manera de que para el día del examen no estemos titubeando ni para hacer la práctica. Directamente, incluso en la disertación pueden objetar al grupo que está disertando y decirle, a ver, ahí no considero que sea así, o sea, en el periodo de preguntas y respuestas, podría ser mejor así. Perfecto. Entonces, en ese caso, habrá una oposición sana en el sentido del académico, ¿no es cierto? De eso se trata esta vez los enunciados. Por eso les he dado el problema, les he dado el método y les he dado cómo van a resolver. ¿Ok? En el caso para el día jueves va a haber optimización, por si acaso. Entonces tendrán que hacer la explicación de cómo se arma un problema de optimización, de acuerdo a lo que les toque. Para que no estemos... la intención de hacerlo aleatorio era por ese motivo, para que todos practiquen. Pero he estado viendo en el grupo de que ustedes solicitan poderlo hacer, ¿cómo decir? Ya designar los grupos. No sé hasta qué punto sería bueno eso para hacer la parte práctica, ¿no es cierto? En ese sentido, ya me he dado mañas, por ejemplo, yo les voy a dar la dirección para esa clase les voy a proporcionar
la dirección de una computadora que está con Excel preparada, de tal manera de que los que necesiten conectarse a la máquina remotamente lo van a poder hacer. Desde el celular van a poder manejar la máquina, si es de ser necesario, ¿no es cierto? Mientras todos los demás vemos. Entonces, sobre este punto, ¿hay alguna pregunta? Ok, si no lo hay, podemos dar inicio a la clase de hoy, que va a ser un tanto teoría para salvar, porque la verdad estaba planificado comenzar con los grupos. Inge, Sí, ¿cuántos grupos van a exponer por clase? el día jueves está programado 20 minutos por cada grupo en el peor de los casos. Tendría que ser 15. Asumamos la clase tiene 60 más 30, 90 minutos, 100 para ganar tiempo. Entonces estaríamos hablando de 5 grupos. Yo voy a publicar ya mañana los enunciados, por si acaso. ¿Ok? ¿Y va a seguir siendo aleatorio o va a haber un orden por grupo? Estimo, con eso, yo quería aleatorio para que todos resuelvan. Ahora, ustedes quieren hacerlo por asignación. Sí, es mejor, Inge, porque algunos pasamos clases. Ya. Entonces sorteo de acuerdo a los grupos que tengo y lanzo la opción de ¿quiénes disertan el jueves? ¿De acuerdo? De acuerdo, Inge. Sí. Bueno, entonces mañana tendrán ese comunicado. ¿Ok? Bueno, Inge. Por otro lado, entonces comencemos. Inge, Sí, Inge, antes de Una comenzar, cosita, no se puede marcar la asistencia. porque no he habilitado, chicos, lo vamos a pasar así, no voy a sacar la asistencia de aquí del Zoom, por favor. No le he habilitado, llegó un poco tarde y se me ha presentado una situación que todavía estoy, bueno, una situación técnica con un familiar, así que estoy en el afán de también tratar de solucionar eso, por eso voy a tratar de ser concreto hoy día. Y antes de que se me vaya, podemos programar una clase extra. Puede ser, por favor, el subsiguiente miércoles a las 7 de la ¿A noche. qué hora? De 7 a No, 8 de la noche. tenemos clases, algunos de Físico-Química 2. Yo Desde no las puedo, laboratorio. ¿Cuándo podrían? Una hora. Domingo, Inge. viernes ¿Domingo? o sábado. Viernes o domingo. viernes no Viernes o pasa sábado. ética. El miércoles más tarde. Ah, ¿Viernes a qué hora? El miércoles. por la tarde. Díganme Por la la hora. tardecita, por la nochecita. A las 2:30 no podría ser. ¿12? 2:30. El viernes. No, Inge. Sábado en la mañana. Sábado. Dije sábado en la el mañana. viernes, ¿cómo? El sábado en la Sábado en la mañana. mañana. Sábado en la mañana. Está bien, Sí, sábado. señor. No, este sábado no. El viernes a las 2 de la tarde o 1 de la tarde, ¿qué les parece? No, el sábado yo creo. A las 1 estaría bien, Inge, así no perjudican a nadie. ¿Cómo? A las 1 estaría bien, así no perjudican a nadie. Como les digo, va a ser de 1 a 2 de la tarde, nada más, para recuperar un avance que tenemos pendiente. ¿Están de acuerdo? Yo lo pongo entonces en línea para el Moodle para el día viernes a la 1. Sí, Solamente ese día y recuperamos. ¿De acuerdo? Bueno, Inge. Bueno, Salvo estas clases, esa va a ser pregrabada por si acaso. Y que no podría ser a las 2, porque pasamos fisicoquímica a las 11:30 hasta las 1. Y
Sí, No es raro. no, en Yo- su mano no pasa Yo le nada. pongo la 1, vamos a comenzar 1:10, asumiendo los 10 minutos de tolerancia. Para poder aprovechar las clases de martes y jueves, ¿no es cierto? Perdón, un segundito. De martes y jueves como clases prácticas. Hacemos la parte teórica que vamos a comenzar hoy, ¿no es cierto? El jueves tenemos disertación y el viernes ya culminamos la parte teórica porque este tema 3 exige mucha práctica y mucho razonamiento. Entonces quiero aprovechar las clases que son oficiales, digámosle así, para poder abarcar más del tema 3. ¿Sí? ¿Estaríamos de acuerdo entonces para el viernes a la 1:10 Sí, comenzamos, no hay problema. 1 horita. Yo voy a optimizar y lo voy a concretizar para el día viernes lo que nos falte de ver, lo que no podamos ver hoy. ¿Listo? Bueno, está bien. Ok. Entonces, comencemos con esto. Desactivo la cámara, nos vamos a toda la pantalla y vamos a recapitular esto. Ay, le he puesto tema 2. Bueno. Aquí era tema 3. Ya. Introducción a la programación, pero a la programación de diagramas de flujo. Ya hemos visto parte de esto. Dice, la lógica no exige conocimiento previo de computadores. Como han visto, todo el razonamiento lo tenemos nosotros como personas. ¿No es cierto? ¿Qué más? No se necesita la presencia de ningún lenguaje de programación para poder resolver un algoritmo o poder resolver un problema. Primero debemos entenderlo nosotros como personas pensantes. La programación, dice, no se refiere solamente a crear el software o programas o hacer aplicaciones, como la mayoría de la gente piensa. Muchos dicen, hay que programar la computadora y se asume de que tenemos que crear algún software o algún programa. No es, o alguna aplicación específica, no es así. Programar significa escribir las instrucciones para un algoritmo que soluciona algo, como habíamos visto. Ya hemos visto que es un algoritmo, es una secuencia precisa de operaciones. ¿Cuáles son sus características? ¿No es cierto? De que sea definido, preciso, finito. Pero aquí aparece un aspecto más. Estoy congelando mi pantalla, espero se pueda ver. Dice, en los algoritmos, si bien es una metodología para resolver un problema, ¿no es cierto? Dice, tiene estas características, sí, ya las hemos conocido, y algunas más. Pero también utiliza símbolos u operadores. Estos símbolos u operadores pueden ser aritméticos, comparativos o lógicos. En los aritméticos están las 4 operaciones básicas de la aritmética, incluido en este caso una operación adicional que es el mod y la asignación, ¿ya? La asignación que es el darle resultado a alguna cosa o escribirlo en algún lado. La comparación, como si recordamos colegio, es menor, menor o igual, mayor, mayor o igual, igual o diferente. Y el lógico, que es el que más, digamos así, confusión trae a veces. Las comparaciones lógicas o símbolos lógicos son el y, que también se traduce como and, el o, u, or, y el famoso, y también está la negación, o lo que decimos el not. ¿A qué se refiere el y? De que el y significa que deben cumplirse todas las condiciones. Debo portarme bien y bañarme para ir a la fiesta. Si me porto bien y no me he bañado, ¿no es cierto? El y aquí ya no funciona. Dice, este está bien, pero este no ha cumplido. Entonces, el hecho de que haya uno que no ha cumplido, anula esta condición. Pero en el caso de una comparación o, dice, debo portarme bien, ¿no es cierto? Sí, o bañarme para ir a una fiesta. En el caso del o, si es que hay una fallada y una cumple, se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque dice o uno u otro. No especifica que deben ser todas.
como lo es el I. El I dice, todas se cumplen, si no pena nadie va a la fiesta. ¿Ya? Esa es la comparación lógica y se utiliza combinada con la aritmética y las comparaciones de mayor o numéricas. ¿Qué otra particularidad debemos conocer en los algoritmos? Los tipos que vamos a comparar. Vamos a comparar números, vamos a comparar letras, vamos a hacer un algoritmo gráfico o vamos a hacer un algoritmo no gráfico que es un pseudocódigo, ¿sí? Estas cosas están incluidas en la solución de un problema. Ahora, el uso de variables, que también pues, recurrimos para cualquier algoritmo, no solamente en la informática, dice, deben sí o sí iniciar con una letra, no vale el número, no vale los símbolos raritos, ni esas cosas. Y no se pueden emplear caracteres especiales como el pesos, el ampersand, o ¿cómo es? La I comerciales, el ampersand, ¿no es cierto? Punto, guión medio, porque son propios. Si utilizamos un guión medio, estaríamos cayendo en la resta. Si yo utilizo un asterisco como símbolo, estoy cayendo en la multiplicación. Entonces, son propios y no se pueden dar en medio de nombres de variables o constantes. Valga el recordatorio de lo que es un algoritmo. Las sentencias simples dice, son la asignación, dar a una variable o una constante un valor o asignarle un resultado, o incluso pasarle el valor o resultado que está manejando otro identificador. ¿A qué se refiere eso? Yo puedo decir a mi variable A va a ser igual a 2, o mi constante identificada por pi va a ser igual a 3,1415,9. O bien puedo decirle mi valor mi variable A va a ser igual al valor pi. He hecho una asignación de un valor, he hecho una asignación de una constante, he hecho una asignación por identificador, e incluso puedo decirle, ¿no es cierto? A la variable R le vas a sumar A más el valor de pi. Para que esto se ejecute, ojo, para que esta asignación por resultado se dé, A y pi tienen que tener un valor previamente cargado. No puedo poner esta sentencia por delante de A o delante de pi porque no van a tener los valores respectivos. Es decir, ya tienen que tener un valor para poder hacer la asignación de un resultado. No se olviden esto para lo que nos toca ver ahora. Los identificadores, como habíamos dicho, son los nombres de las variables constantes, funciones que podamos utilizar y procedimientos. Las constantes son identificadores que utilizamos nombres fijos, tal es el caso de pi, el valor de e, ¿qué otro valor tenemos? El número neperiano que es e, perdón. Entonces podemos recurrir a ese tipo de nombres para poder trabajar como constantes. ¿Qué tipos de estructuras tenemos dentro de los algoritmos? Las estructuras de control. Dicen, permiten modificar el flujo de la ejecución de un programa. Esas son las estructuras selectivas. Es decir, si se cumple algo, yo voy a poder hacer algo. Las repetitivas y las decisivas. ¿A qué se refieren? Selección va a hacer algo. Repetitiva va a repetir algo o algunas cosas, y decisivas que va a tomar una decisión en base a las instrucciones o resultados que yo le pase. En las estructuras de control dice, debe haber una condición, sí o sí, por favor. La otra, o la segunda, y hasta ahí me acuerdo. Les he escrito una expresión que muchos los relacionan con ¿quién? Le voy a poner así, de esta manera, tóxica o tóxica. ¿No es cierto? ¿Sí? Sí, la tóxica. Estaba bailando cueca hasta que dije la segundita y hasta ahí me acuerdo. Ahora, fíjense esa expresión que estoy utilizando que he sacado de la jerga común.
Yo sé que todos, la mayoría de ustedes, por no decir todos, me animo a decir todos, entienden esa expresión, ¿no es cierto? Hemos relacionado tóxico o tóxica con esa expresión. Pero ahora, ¿cómo podemos, si esto es nuestra jerga común, nuestro hablar común, valga el término, cómo podemos, o sea, que tenemos que utilizar para identificar esto, que representa eso? Todo ese texto que está escrito en la pantalla se puede resumir en una sola. Y es formal. Tiene su sintaxis y su significado, para que no piensen mucho. Esa es la palabra, ¿no es cierto? Si decimos celoso o celosa, estoy resumiendo todo lo que está ahí abajo. ¿O me equivoco? Sí. ¿Quién puede corregirme? Está bien. Sí, está bien, Inge. A lo que quiero llegar más allá de lo jocoso que haya sido el ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, todo un texto se ha resumido con una sola palabra. ¿No es cierto? Si decimos hombre celoso o mujer celosa, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. O basta que digamos celos. ¿No ve? Pero ahora está de moda la tóxica o el tóxico. Y tenemos que explicar por qué. Entonces, de una expresión muy común, yo lo he tenido que formalizar. A eso se refiere un pseudocódigo ya en términos de programación de un algoritmo. Debo formalizar el cómo hablo de tal forma de que todo el mundo me entienda sin tener que darle explicaciones. Como en el caso de la diapositiva, dice hacer nombre igual a vacío, hora igual a 0, horas igual a 0 y su igual a 0. Ahí dice hacer estas cosas. Abajo dice, es decir, mostrar, entre comillas, digite datos del empleado. Me está diciendo que muestre este mensaje. Entonces ya estoy formalizando lo que tengo. Eso es un pseudocódigo. Formalizar mi lenguaje informal. ¿Qué más? ¿Se puede ejecutar en cualquier ordenador? Sí, ahora hasta en el celular. ¿Es una forma de representación sencilla? Sí. ¿Nos facilita el pasar de un lenguaje a esto, poderlo programar en algún lado? Sí. ¿No necesita un lenguaje específico para formular? ¿Es nuestro lenguaje? Sí. Eso es el pseudocódigo. Un lenguaje muy parecido al humano, pero simplemente con la formalidad correspondiente. Dentro del pseudocódigo tenemos instrucciones primitivas de proceso, de control y compuestas, y además de descripción. En un pseudocódigo yo debo tener la cabecera por dónde comienza, cuáles son el nombre de un programa, los tipos de datos que voy a usar, números o letras, cuáles son constantes, cuáles van a ser variables, cuál es el cuerpo de las instrucciones, qué instrucciones tienen en el cuerpo que se va a ejecutar, ¿no es cierto? Esto es de cómo puedo, y en el caso de darle todo ya, si es que tengo funciones, si es que tengo procedimientos anexados que se van a ir metiendo en todo ello. Como ustedes pueden ver aquí, el pseudocódigo es lo que nosotros hacemos todo el tiempo. ¿No es cierto? Tipos de datos pueden referirse. Si van a ir al mercado a comprar algo, el tipo de dato que tienen que llevar en el bolsillo es dinero. ¿No ve? O algo con qué pagar. No pueden llevar botones de Santa Anita, porque en el mercado no se acepta. Es dinero, es número, es una cantidad. Constantes, puede que llevemos 100 pesos. Variables, cuando cuando llevamos, no sabemos, nos han dado un bajo de billetes y no sabemos cuánto de eso va a volver. Entonces, a eso se refieren esos términos de tipo de datos, constantes, variables y cuerpo. No se olviden que todo esto que estamos viendo aquí, ¿ya? Y esto lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. En el caso de las primitivas significa asignación. En el caso de las instrucciones de proceso significa cómo lo va a hacer,
control, ¿qué va a hacer en caso de que algo se presente? Compuestas cuando pueden combinarse entre sí, y descripción es para poder identificar algunas instrucciones no tan explícitas, que no se encuentran muy explícitas. Podemos utilizar instrucciones para poder decir, este está asignando un número, está haciendo el control de que si hay o no hay plata en la salida al mercado, de hecho. Del pseudocódigo tenemos los diagramas de flujo, que es la representación del algoritmo, pero en base a dibujitos, ¿ya? En programación, en economía, en procesos industriales, aquí sí utilizan bastante ustedes, en psicología y otras áreas. ¿Cuáles son los símbolos más comunes? El inicio, el final, la entrada y salida de datos, entrada desde el teclado, es decir, tenemos que presionar las teclas. ¿Qué es lo que va a hacer una instrucción? Se representa en un rectángulo, ¿sí? Las flechas de cómo fluye. Decisión, es un rombo. Cuando voy a mostrar algo, ya sea en papel o en pantalla, se utiliza una hoja como si estuviera rota. Por pantalla se utiliza específicamente este otro símbolo. Conectores cuando el diagrama de flujo es muy grande y no entra en una hoja. Podemos utilizar estos. Reglas para dibujar un DFD, y esto tienen que memorizar. Se escriben de arriba a abajo, de izquierda a derecha, por si acaso. Comienzo en mi hoja en este sentido y avanzo hacia este lado, por si acaso. Todo símbolo lleva en su interior información que indica su función. No puede estar en blanco, debe decir algo al medio. Ahí está. Lo que no vale y lo que vale. Esto lo van a tener en material. Y creo que ya lo tienen. Un elemento del diagrama no puede tener más de una salida si no es un elemento de decisión. Es decir, cuando es un procedimiento, tiene simplemente un flujo. No puede tener varios. Salvo caso que sea decisión o control, que puede ser en caso de, o si no, por aquí. Las líneas de flujo no pueden cruzarse. Por eso mismo decía en el anterior gráfico que hay una forma de saltar así. No pueden estar pisándose, sino que ese arco representa, ¿qué cosa? De que está pasando y está yendo en otro sentido. ¿No es cierto? No pueden cruzarse así tan fácilmente como lo haríamos con una red. Voy a dejar esto para la próxima semana. Quiero ver esta parte de teoría solamente. Y me voy a pasar ahora a esta partecita para que se entienda mejor. En la teoría de los diagramas de flujo, por si acaso, ya lo hemos visto en el tema número 1. Y así una introducción a lo que son los algoritmos, ¿ya? Me voy a apoyar en que han leído bien para el examen número 1, ¿sí? Han leído bien. Y ahora simplemente vamos a recurrir más a la práctica. Salvo caso la clase del día viernes, que vamos a adentrarnos un poquito más con mejores esquemas en la parte teórica. ¿Ok? Entonces, terminemos de ver esta partecita hoy. Elementos de programación, tema número 3. Ya les había presentado esto, lo voy a pasar. ¿No es cierto? Hemos visto esta partecita, la voy a adentrar, pero a lo que quiero irme hoy. Voy a volver, voy a pasar, me interesa más esto, perdón. Me voy a ir a ver todas las diapositivas, quiero irme aquí. Esta partecita, la otra parte ya la hemos visto. Aquí, estructuras de control y asignación. Para que se entienda mejor esto, que es el némesis de la formalización de un algoritmo. Némesis para todos. Asignar y comparar. En este ejemplo que les estoy mostrando, ¿sí? Estoy haciendo referencia al término asignar. ¿A qué se refiere?
a que se debe dar algo de valor o ya sea mediante el paso de referencia, mediante el paso de valor, ¿no es cierto?, a una variable. En este caso, se ha asignado tareas, ya sea lavar, ya sea barrer, ya sea utilizar el bar de aspirar. A eso se refiere la asignación, ¿ya? Que debe asignarse algo a una variable o a un identificador. ¿Qué es comparar? Comparar significa, ¿qué hago? ¿El celular o el libro? Estoy comparando cuál es mejor, dónde voy a leer, dónde hay más información, dónde hay más información fidedigna. Estoy comparando estos dos casos. Eso es comparar. Todavía no estoy asignando aquí. Aquí estoy valorando dos situaciones diferentes. O sí, una es mejor que la otra, o es mayor que la otra, o es de otra razón de comparación. De control y decisión. Les hago la pregunta aquí. Ustedes que pueden decidir en su vida. Por ejemplo, tengo dos situaciones. La primera, la dama está ante la escalera rosada, que es fija, y tiene la escalera automática. ¿Cómo tomar la decisión de por cuál ir? Primer factor, tiempo de uso. ¿Llego rápido? ¿Me tardo más? Son varios los factores que entrarían, ¿no ve? Sí, Inge. ¿Sí? A ver, ¿qué decisión tomarías, Brini? Si tengo poco tiempo, o sea, digo, si no tengo mucho tiempo, iría por las escaleras fijas. Podría subir corriendo de 2 en 2. ¿Ya? ¿Alguien más? Que me dé un ejemplo de qué decisión toma. Para que quede claro, la decisión se va a formular en base a un criterio más. Y aquí les presento ese criterio. ¿Qué tal si tenemos esta situación? Ahora sí, ¿qué decisión tomarían? ¿Qué escalera usar? Automática. La automática. Podemos Como estar les corriendo dije, la automática. la persona está bien o está mal, determinará si voy por aquí o si voy por aquí. ¿No es cierto? Hay un criterio que me va a permitir tomar esa decisión. No es alegremente que yo me agarro la primera que venga. Ahí es donde es el némesis, el encontrar cuál es el criterio que me permite decidir mejor qué escalera tomar. ¿Sí? Y por último, solo un genio escoge la puerta correcta. 1, 2 y 3. Aquí hay un asesino, aquí hay un león y aquí hay un incendio. ¿Qué puerta toman? En 5 segundos, ¿qué puerta toman? 5, 4, 3. Difícil decisión, ¿no es cierto? Con el asesino, la pregunta que incluso me animaría a ir por la 1 o por la 2, porque dice aquí hay un asesino y aquí hay un león, pero no nos dice si están vivos o están muertos. Aquí hay un incendio, sabemos el término incendio, es fuego, está ardiendo. Pero también en este caso, cuando tenemos múltiple decisión, ¿no es cierto? Ya no control, sino decisión, yo tengo que recurrir a un criterio más. ¿Qué tal si yo soy esta persona? Ahora sí, ¿por dónde se animarían a ir? Por donde Por leo. la dos. El león. Gracias. ¿Y por qué no por donde esté el A asesino? uno por el asesino. Yo me animo por donde las... Sí, no, Inge. Yo les apuesto a que no. El asesino nos puede Por vencer. el asesino. Porque podría estar armado igual.
Puede estar Sí, armado, parece sí, que sí. como también puede que esté atado. Y si yo entro con la intención de, con esa escopeta por donde está el asesino, ¿en qué acto incurro ahora? Si no me ataca, Paso nomás. Nosotros vamos a aparecer así. fíjense Estaríamos que presuntos cuando, acciones seguidas. fíjense que cuando tengo que decidir algo ya más serio, un solo criterio válido no me sirve. Tendré que decir, ¿aquí están vivos o están muertos? ¿Aquí están vivos o están muertos? Aquí está, por ahí está encerrado en una jaula, por aquí el león, por ahí el león está durmiendo. Como estoy ahorita, no me animo a entrar por acá, pero sí puedo ir por las otras dos, ¿no es cierto? Entonces, para concluir, lo que necesitamos para poder tomar una decisión respecto a qué instrucción hacer o darle a nuestro algoritmo, dependerá de qué criterio estoy preguntando. ¿Es entero? ¿Es divisible? ¿No es divisible? ¿Tiene residuo? ¿No tiene residuo? ¿La reacción explota? ¿No explota? ¿Hay el componente? ¿No hay el componente? No sé. ¿No es cierto? Entonces depende primero de qué pregunto para saber por dónde voy. ¿No es cierto? Yo quiero que quede esto en claro. Voy a hacer hincapié el día viernes porque a partir del día martes quiero dedicarme a hacer mera práctica sobre esta parte. ¿Ya? Mera práctica. Toda la hora la voy a destinar a eso. Porque después les va a tocar a ustedes disertar. ¿Ok? Bueno. Hecho eso, con la condición de que nos vemos el día viernes a la 1 de la tarde, ¿no es cierto? Preguntas hasta aquí sobre lo que era algoritmos. El día jueves voy a también colgar voy a pedirles recurrir a papel reciclado, ¿sí? Les voy a dar algunas instrucciones que van a cortar y van a escribir en esos numeritos. ¿Ya? Así que, entonces nos vemos el día jueves con las disertaciones. Mañana revisen qué grupos comienzan al azar y con qué acápite comienzan. ¿Listo? Mañana hasta las 10, y hasta las 10 no estoy, por favor, háganme el recuerdo, por favor, súbalo al Moodle, no se olvide. No me voy a enojar. ¿Ok? Bueno, Inge, Anótense próximo jueves examen, ojo. El próximo 14. jueves 14 es examen, 7 de la noche. 7 p.m. Y ahora, el jueves también me van a decir a qué se refiere el uso del comodín que les he dado en el video. Analicen ese video. ¿Listo? Muy bien, chicos. Por hoy quedamos aquí. Vayan resolviendo los dos ejemplos que tienen para el trabajo en grupo, porque para mañana va a salir más. Aprovechen lo que resta del tiempo de la clase. ¿Listo? Bueno, gracias. Perfecto. Que tengan buena noche. Buenas noches. Bueno, Inge, hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. No se preocupen de la asistencia, la voy a jalar desde los reportes del Zoom, de acuerdo a los registros que ustedes tienen ahí. ¿Listo? Ok. Bueno, Inge. Nos vemos, Hasta chicos. luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta Buenas luego, noches. Inge. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Inge.